¿Y si 3i Atlas no solo transportara hielo y rocas? ¿Y si en lo más profundo de su estructura de 7.500 millones de años de antigüedad, protegida bajo metros de corteza procesada por la radiación, sobreviviera vida microbiana latente? Bacterias, extremófilos, organismos que evolucionaron en algún mundo antiguo de un sistema estelar que ya no existe, organismos que fueron expulsados al espacio interestelar cuando su planeta natal sufrió una catástrofe, organismos que han vagado por la galaxia durante miles de millones de años esperando temperaturas y condiciones químicas favorables para despertar. ¿Y si la panspermia, la teoría de que la vida se propaga entre sistemas estelares a través de cometas y asteroides, no fuera solo una hipótesis? ¿Y si 3i Atlas fuera la prueba? La teoría de la panspermia tiene raíces antiguas. El filósofo griego Anaxágoras propuso en el siglo V a.C. que existían semillas de vida en todo el cosmos. Svante Arrhenius formalizó el concepto en 1903, sugiriendo que los microorganismos podían ser impulsados a través del espacio por la presión de la radiación. Francis Crick y Leslie Orgel propusieron la panspermia dirigida en 1973, la idea de que las civilizaciones avanzadas podrían sembrar deliberadamente vida en otros planetas. Las versiones modernas de la teoría reconocen múltiples mecanismos, la litopanspermia, en la que las rocas expulsadas de un planeta impactan en otro llevando consigo vida latente. La panspermia interestelar, en la que los cometas y los asteroides transportan organismos entre sistemas estelares, y la panspermia molecular, en la que moléculas orgánicas complejas, en lugar de organismos completos, se propagan por el espacio y contribuyen a la abiogénesis en mundos adecuados. Los críticos argumentan que la panspermia no resuelve la cuestión del origen de la vida, sino que simplemente traslada el problema a otro lugar. Si la vida en la Tierra proviene del espacio, ¿dónde se originó esa vida? Es una crítica justa. Pero la panspermia no pretende explicar el origen último de la vida. Afirma que la vida, una vez que surge en algún lugar, en cualquier parte de la galaxia, puede propagarse, puede colonizar múltiples mundos, puede persistir a lo largo de escalas de tiempo cósmicas y distancias interestelares. Y si eso es cierto, si la vida es un fenómeno galáctico en lugar de accidentes planetarios aislados, entonces el descubrimiento de la panspermia revolucionaría la biología, la astronomía y nuestra comprensión de lo comunes o raros que podríamos ser. 3i Atlas presenta una oportunidad sin precedentes para poner a prueba la panspermia. Es un objeto interestelar, cuyo origen fuera de nuestro sistema solar ha sido confirmado. Es antiguo, tiene 7.500 millones de años, lo que le ha proporcionado un tiempo inmenso para estar expuesto a las condiciones que prevalecían en su entorno de nacimiento. Contiene hielo de agua, confirmado por la detección espectroscópica de radicales hidroxilo cuando el calentamiento solar comenzó a sublimar los materiales de la superficie. Contiene monóxido de carbono y dióxido de carbono en proporciones inusuales, lo que sugiere un proceso químico a lo largo de miles de millones de años, y podría contener material biológico, enterrado a suficiente profundidad para evitar la esterilización completa por el bombardeo de rayos cósmicos. La pregunta es si algo biológico podría sobrevivir 7.500 millones de años en el espacio interestelar. El entorno es hostil, más allá de cualquier cosa experimentada en las superficies planetarias. La temperatura oscila a solo unos grados por encima del cero absoluto. La radiación bombardea continuamente, rayos cósmicos, partículas de alta energía aceleradas por supernovas y núcleos galácticos activos que viajan a una velocidad cercana a la de la luz y transportan suficiente energía como para romper los enlaces moleculares y fragmentar el ADN. No hay atmósfera que proporcione protección. No hay campo magnético que desvíe las partículas. No hay capa de ozono que absorba los rayos ultravioleta. Solo una exposición implacable a todas las formas de radiación que produce el universo. ¿Cómo podría sobrevivir algo biológico? La respuesta podría estar en los extremófilos, organismos que prosperan en condiciones letales para la mayoría de los seres vivos. La Tierra alberga extremófilos en entornos que antes se consideraban estériles. La Deinococcus radiodurans, apodada Conan la bacteria, sobrevive a dosis de radiación 28.000 veces superiores a las que matan a los seres humanos. Lo consigue gracias a sofisticados mecanismos de reparación del ADN y a estructuras celulares que evitan que el material genético se fragmente cuando es irradiado.
Los experimentos en los que se expuso Deinococcus radiodurans a las condiciones espaciales en el exterior de la Estación Espacial Internacional demostraron que las colonias de 100 micrómetros de grosor sobrevivieron 3 años. Las capas externas murieron, sacrificándose para proteger a las células internas de la radiación ultravioleta y la desecación. Pero las células protegidas siguieron siendo viables. Los investigadores estiman que las colonias más grandes, de milímetros o centímetros de grosor, podrían sobrevivir millones de años en el espacio. Pero millones no son miles de millones. 7.500 millones de años superan en miles de veces los tiempos de supervivencia más largos demostrados experimentalmente. Ningún organismo probado ha sobrevivido ni siquiera 1 millón de años de exposición real al espacio, y mucho menos miles de millones. El flujo de rayos cósmicos es implacable. Incluso en las profundidades de un cometa, la radiación penetra. Las partículas alfa, las partículas beta y los rayos gamma acaban llegando a cualquier profundidad. La pregunta es cuán profundo hay que estar y cuánta masa debe protegerte para reducir la radiación a niveles compatibles con la supervivencia a largo plazo. Una investigación publicada en 2022 modeló la penetración de la radiación en asteroides y cometas. Los resultados sugirieron que los microorganismos incrustados a 10 metros o más de profundidad dentro de objetos de más de 100 metros de diámetro podrían sobrevivir potencialmente decenas de millones de años. A 100 metros de profundidad, rodeados de hielo denso o roca, los niveles de radiación se reducen a fracciones de los que existen en la superficie. Los rayos cósmicos siguen penetrando, pero las tasas de daño disminuyen drásticamente. Los mecanismos de reparación del ADN que se verían desbordados en condiciones superficiales podrían mantener la viabilidad en profundidad. Los procesos metabólicos podrían detenerse por completo, entrando en estados de criptobiosis en los que la actividad biológica se detiene efectivamente, evitando la acumulación de daños metabólicos, mientras que los mecanismos de reparación se activan periódicamente para reparar las roturas inducidas por la radiación. 10 metros de profundidad no es inalcanzable. El 3I Atlas mide aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Es un volumen suficiente para que los microorganismos existan muy por debajo de las capas superficiales procesadas por la radiación que detectó el telescopio espacial James Webb de la NASA. Si hubiera organismos presentes en el hielo del cometa cuando se formó hace 7.500 millones de años, si ocuparan posiciones lo suficientemente profundas como para protegerse, si poseyeran mecanismos de resistencia a la radiación comparables a los de Deinococcus radiodurans, si entraran en estados criptobióticos que detuvieran el tiempo biológico, podrían sobrevivir, no todos, probablemente no la mayoría, pero una parte. Una población enterrada en los lugares más protegidos, expuesta a una radiación lo suficientemente lenta como para que los mecanismos de reparación pudieran adelantarse al daño acumulado. La química respalda esta posibilidad. El análisis espectroscópico de 3I Atlas durante el perihelio detectó monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua y moléculas orgánicas complejas. La proporción de monóxido de carbono con respecto al agua superaba en varios cientos% la de los cometas típicos del sistema solar. Esto es significativo porque el monóxido de carbono se reduce químicamente y se oxida fácilmente a dióxido de carbono por la radiación. El hallazgo de altos niveles de monóxido de carbono sugiere que el cometa se formó en entornos inusualmente ricos en monóxido de carbono o que la química interna sigue produciendo monóxido de carbono a pesar de miles de millones de años de exposición. Los procesos biológicos podrían mantener potencialmente esas proporciones. Ciertos microorganismos metabolizan moléculas que contienen carbono, produciendo monóxido de carbono como residuo o producto intermedio. Si los extremófilos inactivos en las profundidades de 3I Atlas conservan una actividad metabólica mínima, suficiente para procesar lentamente la química del hielo circundante, podrían estar generando las anomalías de monóxido de carbono detectadas por los astrónomos. Más provocativamente, las simulaciones de laboratorio del bombardeo de rayos cósmicos sobre mezclas de hielo que contienen moléculas orgánicas muestran que la radiación crea una química compleja. Se forman aminoácidos, aparecen nucleobases. Los azúcares se sintetizan a partir de precursores más simples. La misión Rosetta al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko detectó glicina, el aminoácido más simple, en el material expulsado del núcleo del cometa. La misión Stardust, que recogió muestras del cometa Wild 2, encontró moléculas orgánicas, incluidos posibles fragmentos de proteínas.
Los cometas no son hielo estéril. Son objetos químicamente complejos en los que la química prebiótica se produce de forma natural a través de procesos impulsados por la radiación. Pero la frontera entre la química prebiótica y la biología real es sutil. Las moléculas orgánicas complejas no son vida, pero son precursoras de la vida. Son la base sobre la que se construye la vida. Y en entornos donde esas moléculas se concentran, donde puede existir agua líquida temporalmente durante los periodos de calentamiento, donde las fuentes de energía impulsan las reacciones químicas, puede producirse la transición de la química a la biología. 3I Atlas ha experimentado periodos de calentamiento. Cada vez que pasaba cerca de una estrella durante su viaje de 7.500 millones de años, la radiación solar calentaba las capas superficiales. El hielo se sublimaba. El agua líquida podía formarse temporalmente a profundidades donde la temperatura y la presión lo permitían. Esos son momentos habitables. Breves ventanas medidas en años o décadas por encuentro estelar, cuando las condiciones dentro del cometa podían soportar la actividad biológica. Si existían organismos inactivos en el hielo, el calentamiento podía desencadenar su reactivación. Los procesos metabólicos podían reanudarse, podía producirse la reproducción. Las poblaciones podrían expandirse en los entornos temporalmente líquidos. Luego, a medida que el cometa se alejaba de la estrella, las temperaturas volverían a bajar. El hielo se volvería a congelar, el líquido desaparecería, y los organismos volverían a la criptobiosis, inactivos pero viables, esperando el próximo evento de calentamiento millones de años después. Esto crea un escenario en el que la vida a bordo del 3I Atlas no está continuamente activa, sino que se despierta periódicamente. Miles de millones de años de letargo mayoritariamente congelado, interrumpidos por breves periodos de actividad metabólica. Cada despertar representa una oportunidad para que la población repare el daño acumulado por la radiación, se reproduzca y reemplace a los organismos que murieron durante la latencia y mantenga la diversidad genética a través de la mutación y la selección. A lo largo de miles de millones de años y potencialmente miles de encuentros estelares, la biología dentro de 3I Atlas podría evolucionar. Podría adaptarse a las presiones únicas de la existencia interestelar. Podría desarrollar mecanismos que nunca hemos imaginado para sobrevivir a condiciones incompatibles con la vida terrestre. Y aquí está la profunda implicación que mantiene despiertos a los astrobiólogos por la noche. Si 3I Atlas transporta organismos vivos, si la panspermia a través de cometas interestelares es real, entonces la vida en la Tierra podría no haberse originado aquí. Toda nuestra biosfera, todos los organismos, desde las bacterias hasta las ballenas azules, todos los ecosistemas, desde las fosas oceánicas hasta las cimas de las montañas, podrían descender de microbios que llegaron en un cometa interestelar hace miles de millones de años. Todos podríamos ser extraterrestres, marcianos, alfacianos o descendientes de la biología que evolucionó en mundos que orbitaban estrellas que explotaron mucho antes de que nuestro Sol se encendiera. El análisis del ADN remonta toda la vida en la Tierra a un último antepasado común universal que vivió hace aproximadamente entre 3.500 y 4.000 millones de años. Pero, ¿y si ese antepasado descendiera de organismos que llegaron del espacio? ¿Y si la biosfera de la Tierra fuera una colonia, un puesto avanzado de vida galáctica anterior a nuestro sistema solar? La cronología encaja inquietantemente bien. La Tierra se formó hace 4.540 millones de años. Durante los primeros 700 millones de años, la superficie estaba fundida o era bombardeada por asteroides y cometas durante lo que se conoce como el bombardeo intenso tardío. Cualquier forma de vida que surgiera durante este periodo habría sido esterilizada repetidamente por impactos lo suficientemente energéticos como para vaporizar los océanos. Pero hace 3.800 millones de años, las condiciones se estabilizaron. El agua líquida cubría gran parte de la superficie. Las temperaturas se moderaron. La química favoreció la formación de moléculas orgánicas complejas. Y hace aproximadamente 3.500 millones de años, aparecieron los primeros fósiles, estromatolitos, estructuras en capas creadas por bacterias fotosintéticas, conservadas en rocas antiguas de Australia y Groenlandia. La vida, no solo presente, sino lo suficientemente sofisticada como para realizar la fotosíntesis, lo suficientemente abundante como para dejar huellas geológicas, en solo 300 millones de años desde que las condiciones se estabilizaron. Eso es rápido, quizás demasiado rápido.
La abiogénesis, el proceso por el cual la química no viva se convierte en biología viva, implica múltiples pasos improbables. Se necesitan moléculas orgánicas complejas para formarse. Se necesita que esas moléculas se organicen en sistemas autorreplicantes. Se necesita que esos sistemas desarrollen vías metabólicas para extraer energía del entorno. Se necesita que surjan estructuras celulares que separen el interior del exterior, creando espacios delimitados donde pueda producirse una química compleja sin disiparse en el entorno. Se necesitan sistemas de almacenamiento de información, algo parecido al ADN o al ARN, que puedan codificar instrucciones para construir la maquinaria celular y transmitir esas instrucciones a la descendencia. Cada paso es difícil. Cada uno tiene una baja probabilidad. Encadenarlos todos rápidamente, en unos pocos cientos de millones de años, parece estadísticamente improbable. Pero si la vida no se originó en la Tierra, si llegó del espacio ya evolucionada a través de esos difíciles pasos iniciales, entonces la línea temporal tiene sentido. La vida podría haberse originado miles de millones de años antes, en planetas más antiguos alrededor de estrellas más antiguas. Los organismos podrían haber sido expulsados al espacio por impactos de asteroides, colisiones de cometas o incluso por la siembra deliberada de civilizaciones avanzadas. Esos organismos podrían haber viajado por la galaxia durante miles de millones de años a bordo de cometas y asteroides. Una parte habría sobrevivido a pesar del entorno hostil. Y cuando la Tierra finalmente se volvió habitable, los cometas que transportaban vida inactiva se habrían estrellado contra nuestros jóvenes océanos, depositando su carga biológica en entornos donde podría despertar y proliferar. No se trata de abiogénesis en la Tierra, sino de inmigración, colonización, la propagación de la vida galáctica que llega a nuestro mundo y echa raíces. Esto resuelve uno de los mayores enigmas de la astrobiología: ¿por qué la vida en la Tierra apareció tan rápidamente después de que las condiciones se estabilizaran? También explica ciertas peculiaridades de la bioquímica terrestre. Todos los organismos de la Tierra utilizan el mismo código genético, los mismos aminoácidos principalmente zurdos, los mismos azúcares principalmente diestros. Esa uniformidad sugiere un origen único, pero es una uniformidad sorprendentemente arbitraria. Muchos aminoácidos existen en versiones zurdas y diestras. La química no prefiere uno sobre otro. Sin embargo, la biología terrestre utiliza exclusivamente aminoácidos zurdos, con raras excepciones. ¿Por qué? Si la vida se originó de forma independiente en la Tierra a través de procesos aleatorios, cabría esperar una mayor diversidad. Cabría esperar que algunos organismos utilizaran diferentes aminoácidos, diferentes códigos genéticos, diferentes estrategias bioquímicas. El hecho de que todo comparta la misma bioquímica profunda sugiere que toda la vida desciende de una única población ancestral. Una población que podría haber llegado del espacio en lugar de originarse aquí. Para comprobar esta hipótesis es necesario detectar vida o pruebas de vida en objetos interestelares. Ahí es donde 3I Atlas cobra importancia. Si podemos tomar muestras de material de este cometa, si podemos analizar el hielo de las profundidades de su estructura, donde el daño por radiación es mínimo, podríamos encontrar señales biológicas. Moléculas orgánicas complejas en patrones incompatibles con la química abiótica. Aminoácidos en proporciones que sugieren una selección biológica. Bases nucleicas en secuencias que parecen información genética. O, en el escenario más dramático, células intactas reales. Bacterias inactivas, congeladas pero viables. Organismos que han viajado entre sistemas estelares y que podrían despertar si se exponen al calor y al agua líquida. Varias misiones propuestas lo harían posible. La más sencilla consiste en colocar una nave espacial para recoger partículas cuando 3I Atlas libere material durante su máximo acercamiento. A medida que el cometa pase cerca de la Tierra en diciembre de 2025, el calor solar seguirá sublimando el hielo y liberando partículas de polvo. Parte de ese polvo cruzará la órbita de la Tierra. Las naves espaciales situadas en la trayectoria de la corriente de escombros podrían recoger muestras utilizando colectores de aerogel similares a los utilizados en la misión Stardust, que capturó partículas del cometa Wild 2. El análisis se centraría en la búsqueda de moléculas orgánicas, aminoácidos y posibles biofirmas. Se trata de una misión de bajo riesgo, relativamente barata y técnicamente factible con la tecnología existente. Varios países podrían lanzar naves espaciales colectoras en cuestión de meses si se consiguiera la financiación. Las propuestas más ambiciosas implican el retorno directo de muestras.
Una nave espacial se lanzaría durante la ventana de 2029 o 2030, aceleraría para igualar la velocidad del 3I Atlas en algún punto más allá de la órbita de Júpiter, se acercaría al cometa, aterrizaría en su superficie o se mantendría cerca, recogería muestras de debajo de la corteza procesada por la radiación y luego regresaría a la Tierra. Esta misión sería costosa, técnicamente desafiante y requeriría entre 5 y 8 años desde el lanzamiento hasta el retorno de las muestras. Pero los beneficios científicos serían enormes, material fresco procedente de las profundidades, donde se conservarían mejor cualquier rastro biológico. Muestras recogidas en condiciones controladas, en lugar de recuperadas de partículas aleatorias. La capacidad de seleccionar los lugares de muestreo basándose en las observaciones realizadas durante la fase de aproximación. Esto representa la mejor oportunidad de la humanidad para responder de forma definitiva a la pregunta de si los cometas interestelares transportan vida. La agencia espacial japonesa JAXA cuenta con la experiencia de sus exitosas misiones Hayabusa y Hayabusa 2, que trajeron muestras de asteroides. La NASA tiene experiencia con Stardust y la próxima misión Comet Interceptor. La Agencia Espacial Europea está planificando sus propios conceptos de retorno de muestras de cometas. El programa espacial chino ha expresado su interés en la exploración de objetos interestelares. Si se formaran alianzas internacionales y se aunaran recursos, la misión de recogida de muestras 3I Atlas podría hacerse realidad en la próxima década. La voluntad política depende de cómo vayan las observaciones de diciembre. Si el objeto muestra características que sugieren que es plausible que contenga carga biológica, se materializará la financiación. Si parece hielo y roca normales, aunque inusuales, el entusiasmo se desvanecerá. Pero aquí está la inquietante posibilidad que nadie discute públicamente. ¿Y si 3I Atlas no solo transporta microbios inactivos? ¿Y si transporta biología activa? ¿Y si los organismos del interior del cometa no solo sobreviven, sino que metabolizan, se reproducen y evolucionan? ¿Y si el calentamiento durante el perihelio provocó la reactivación y las poblaciones están creciendo actualmente en el interior del cometa, consumiendo los nutrientes disponibles, produciendo residuos y alterando la química interna de forma que afecta al comportamiento de desgasificación del cometa? Eso explicaría algunas anomalías. El aumento explosivo de brillo que superó las predicciones, las inusuales proporciones de monóxido de carbono y dióxido de carbono, el polvo desaparecido que debería acompañar a la liberación de vapor de agua. Si se están produciendo procesos biológicos dentro de 3I Atlas, crearían señales que no hemos tenido en cuenta porque nunca hemos observado biología activa en objetos interestelares. Y si la biología está activa, si las poblaciones están creciendo, entonces las partículas liberadas durante la aproximación más cercana no son solo polvo y hielo. Son organismos potencialmente viables expulsados al espacio. Algunos vagarán indefinidamente por el sistema solar, otros se quemarán en el Sol, pero algunos, estadísticamente inevitable, se encontrarán con la atmósfera terrestre. La mayoría se incinerarán durante la entrada, pero los estudios de ablación de meteoritos muestran que los fragmentos de partículas más grandes pueden sobrevivir al tránsito atmosférico y llegar a la superficie. Si tan solo una pequeña fracción del material biológico liberado por 3I Atlas llega intacto a la Tierra, estaremos llevando a cabo un experimento de panspermia incontrolado en este mismo momento. Potencialmente, estaríamos siendo colonizados por organismos de otro sistema estelar. Organismos que evolucionaron en entornos completamente diferentes, que podrían portar bioquímica incompatible o competitiva con la vida terrestre. Los protocolos de protección planetaria existen precisamente para evitar este escenario. Cuando las naves espaciales regresan de Marte u otros mundos que podrían albergar vida, se someten a estrictos procedimientos de cuarentena y esterilización. Las muestras se manipulan en instalaciones de bioseguridad, en condiciones de contención que evitan cualquier contaminación biológica de la biosfera terrestre. Pero esos protocolos dan por sentado que controlamos la situación. Dan por sentado que las muestras llegan en naves espaciales diseñadas por nosotros, en el momento que elegimos y en las cantidades que especificamos. 3I Atlas presenta el escenario contrario. No tenemos control. El cometa liberará material según la física y la química y potencialmente la biología que no comprendemos. Ese material se esparcirá por el sistema solar siguiendo la mecánica orbital. Parte de él llegará a la Tierra. No podemos evitarlo.
Solo podemos monitorear y esperar que todo lo que llegue esté muerto por la exposición a la radiación o sea tan químicamente diferente de la bioquímica terrestre que no pueda funcionar en entornos terrestres. Se desconoce la probabilidad de que los organismos de 3I Atlas puedan colonizar con éxito la Tierra. No tenemos ejemplos que estudiar, ni experimentos a los que referirnos. Los astrobiólogos suelen suponer que la vida de diferentes sistemas estelares sería químicamente incompatible. Incluso si tanto la vida terrestre como la hipotética vida de Atlas utilizan ADN o moléculas similares al ADN para el almacenamiento genético, es probable que la bioquímica específica, las proteínas y las vías metabólicas difieran lo suficiente como para que la competencia directa sea imposible. Las bacterias terrestres no pueden comer plástico porque carecen de las enzimas necesarias para romper esos enlaces químicos concretos. Del mismo modo, los organismos de 3I Atlas podrían llegar a la Tierra y encontrarse en un entorno químico en el que no existe nada que puedan metabolizar. Morirían de hambre rodeados de abundancia, incapaces de competir con los organismos nativos optimizados por miles de millones de años de evolución terrestre. Pero tal vez no. Tal vez ciertas estrategias bioquímicas sean universales. Tal vez cualquier forma de vida en cualquier lugar utilice moléculas básicas similares, porque esas moléculas funcionan mejor para almacenar información, catalizar reacciones o construir estructuras celulares. Tal vez los organismos evolucionaron para entornos extremos, para sobrevivir miles de millones de años en el espacio interestelar, para prosperar con cualquier química que exista dentro de los cometas. Tal vez esos organismos sean lo suficientemente adaptables como para funcionar en la Tierra. Tal vez podrían encontrar nichos, entornos extremos donde los organismos nativos de la Tierra luchan por sobrevivir. Acuíferos subterráneos profundos, lagos altamente ácidos o alcalinos, fumarolas termales donde la química difiere de las condiciones de la superficie, lugares donde la bioquímica alienígena podría funcionar a pesar de ser ajena a este planeta. Y aquí está el escenario más provocador. ¿Y si ya ha sucedido? ¿Y si la panspermia no solo ocurrió una vez hace 4.000 millones de años, sino que ocurre continuamente? ¿Y si la biosfera de la Tierra ha estado recibiendo inmigrantes del espacio interestelar a lo largo de su historia? La mayoría de los organismos que llegan mueren, pero, ocasionalmente, algo sobrevive. En ocasiones, la química coincide lo suficiente como para que el inmigrante pueda funcionar. Se une a los ecosistemas terrestres, compite o coopera con las especies nativas. Aporta genes a través de mecanismos de transferencia horizontal que las bacterias emplean habitualmente. La diversidad genética de la Tierra no es puramente terrestre. Es un crisol cósmico, una mezcla de linajes que se originaron en múltiples mundos dispersos por la galaxia. Esa posibilidad transformaría fundamentalmente la biología. Habría que reescribir los árboles evolutivos. El ancestro común no sería puramente terrestre. Los límites entre la vida terrestre y la vida extraterrestre se difuminarían. Podríamos descubrir que ciertos linajes de nuestra biosfera muestran marcadores genéticos incompatibles con la evolución puramente terrestre. Transferencia genética horizontal de organismos recién llegados que depositan ADN extraño en poblaciones nativas. Metabolismos híbridos que combinan estrategias bioquímicas terrestres y extraterrestres. Una biosfera genuinamente cosmopolita, moldeada tanto por la inmigración como por la adaptación local. Algunos investigadores sostienen que ya deberíamos estar buscando esto. No esperar a las muestras del 3I Atlas, sino examinar la biodiversidad existente en la Tierra en busca de signos de ascendencia extraterrestre. Secuenciación profunda de extremófilos de entornos en los que los inmigrantes podrían sobrevivir. Análisis de organismos que ocupan nichos aparentemente demasiado hostiles para que la vida haya evolucionado allí de forma independiente. Búsqueda de secuencias genéticas que no encajan en el árbol filogenético estándar, que parecen aisladas y antiguas, sin antepasados terrestres claros. Si la panspermia ha estado ocurriendo, es posible que ya existan pruebas en el genoma de la Tierra a la espera de ser reconocidas. El reto consiste en distinguir las huellas alienígenas genuinas de la simple evolución terrestre extraña. La vida es extraordinariamente diversa. Los organismos terrestres se han adaptado a entornos aparentemente imposibles mediante la selección natural que actúa sobre mutaciones aleatorias a lo largo de miles de millones de años. El hecho de que algo parezca alienígena no significa que lo sea. Puede que simplemente esté altamente especializado para condiciones extremas. Demostrar el origen extraterrestre requiere algo más que rarezas bioquímicas.
Requiere una incompatibilidad demostrable con la evolución terrestre, secuencias que no podrían haber surgido a través de procesos mutacionales conocidos, metabolismos que no se conectan con ningún otro linaje terrestre. Es un listón muy alto, quizás imposiblemente alto si la panspermia ocurrió hace miles de millones de años y los linajes inmigrantes se han hibridado ampliamente con la vida nativa desde entonces. 3I Atlas ofrece algo único, un posible organismo fuente. Si tomamos muestras del cometa y encontramos material biológico, podemos comparar su bioquímica directamente con la vida terrestre. Si existen coincidencias, si las secuencias genéticas muestran homología, eso respaldaría la panspermia. Si el cometa transporta organismos que utilizan el mismo código genético, los mismos aminoácidos y vías metabólicas similares, eso sugeriría un ancestro común. Tanto la vida terrestre como la vida del cometa descienden de una biosfera galáctica anterior a nuestro sistema solar. No son alienígenas en el sentido de ser completamente extrañas, sino linajes primos separados por miles de millones de años y millones de años luz de espacio. Por otra parte, si la biología de los cometas difiere fundamentalmente de la biología terrestre, eso sería igualmente profundo. Demostraría que la vida surgió de forma independiente al menos 2 veces en la galaxia. Demostraría que la química puede organizarse en sistemas biológicos a través de múltiples vías, no solo la arquitectura de ADN, proteínas, lípidos que utiliza la Tierra. Sugeriría que la vida es común, que el universo está lleno de biologías diversas, cada una adaptada a los entornos químicos locales. Eso revolucionaría la astrobiología y proporcionaría plantillas para la búsqueda de vida en otros lugares. Si la biología no está limitada a las opciones químicas de la Tierra, los parámetros de habitabilidad se amplían drásticamente. Pero necesitamos muestras. Necesitamos material real del 3I Atlas analizado en laboratorios utilizando técnicas mucho más sofisticadas que las que permite la espectroscopia remota. Espectrometría de masas para identificar composiciones moleculares específicas. Tecnologías de secuenciación si existen ácidos nucleicos. Microscopía para obtener imágenes de las estructuras celulares si hay células presentes. Intentos de cultivo para determinar si los organismos inactivos pueden reactivarse. Proteómica para caracterizar proteínas o equivalentes de proteínas. Todas las herramientas que la biología molecular y la bioquímica han desarrollado para estudiar la vida en la Tierra, aplicadas a material de un objeto que tiene 7.500 millones de años. Las cuestiones éticas son abrumadoras. Si existen organismos viables en las muestras de 3I Atlas, ¿qué hacemos con ellos? Mantenerlos confinados evita la contaminación de la biosfera terrestre, pero también impide su estudio completo. No se puede comprender la biología sin observar cómo funciona en los sistemas vivos. No se pueden determinar las funciones ecológicas, las estrategias de reproducción y las capacidades metabólicas a partir de especímenes muertos o congelados. Los datos científicos más valiosos provienen de la observación de los organismos vivos, su crecimiento y su interacción con el entorno y entre ellos. Para ello es necesario liberarlos, al menos en entornos de laboratorio controlados, y cualquier liberación conlleva riesgos. Los protocolos de bioseguridad desarrollados para manejar patógenos terrestres asumen ciertas características. Asumen que los organismos utilizan una bioquímica similar a la de la vida conocida, lo que significa que podemos predecir sus necesidades metabólicas, condiciones de crecimiento y potencial infectividad. Pero los organismos de 3I Atlas podrían no seguir esas suposiciones, podrían metabolizar sustancias que no reconocemos como nutrientes, podrían tolerar condiciones que asumimos que son esterilizantes, podrían interactuar con organismos terrestres de formas completamente inesperadas. Aún no existe un manual para estudiarlos de forma segura, porque nunca antes nos hemos enfrentado a esta situación. Serán necesarios acuerdos internacionales. El Tratado del Espacio Ultraterrestre exige que las muestras traídas del espacio se manipulen de forma que se evite la contaminación dañina de la Tierra. Pero el tratado data de 1967, cuando la biología extraterrestre era teórica. No proporciona protocolos específicos para la manipulación de vida alienígena confirmada. Es necesario desarrollar nuevos marcos. Se requiere coordinación internacional para garantizar que todas las naciones con capacidad para analizar muestras sigan normas de seguridad compatibles. Se necesita transparencia en el intercambio de datos para que los descubrimientos beneficien a toda la humanidad, en lugar de acumularse para obtener ventajas nacionales. Se requieren directrices éticas que aborden cuestiones sobre los derechos y el tratamiento de los organismos que evolucionaron independientemente de la vida terrestre.
Las comunidades religiosas y filosóficas también deberán participar. Las principales tradiciones teológicas han concluido en general que la vida extraterrestre no plantea desafíos fundamentales para sus marcos. La mayoría de las religiones pueden aceptar la existencia de otros seres creados por la misma realidad última o principio divino. Pero la panspermia plantea cuestiones diferentes. Si la vida terrestre no es exclusivamente terrestre, si estamos literalmente emparentados con organismos de otras estrellas, eso afecta a la comprensión de la singularidad humana, a las narrativas de la creación y a la relación entre la existencia física y la espiritual. No se trata de cuestiones científicas, pero son cuestiones a las que se enfrentarán las sociedades si se confirma la panspermia. La comunicación pública será fundamental. Si las muestras del 3I Atlas contienen biofirmas u organismos viables, ese descubrimiento debe anunciarse con cautela. No hay que ocultarlo, la transparencia sirve mejor a la ciencia y a la sociedad que el secretismo. Pero tampoco hay que sensacionalizarlo. La verdad es lo suficientemente extraordinaria sin necesidad de adornarla. Hay que explicar claramente lo que se ha encontrado, lo que significa, las incertidumbres que quedan y lo que se investigará en el futuro. Hay que hacer hincapié en que se trata de un descubrimiento, no de una amenaza. Que comprender los orígenes y la distribución de la vida en la galaxia representa un conocimiento que la humanidad ha buscado durante milenios. Que estamos tomando las precauciones de seguridad adecuadas mientras investigamos científicamente. Que esto cambia nuestra comprensión, pero no cambia quiénes somos ni nuestro lugar en el universo, salvo para mostrar que ese lugar está más conectado con la galaxia de lo que sabíamos. Diciembre de 2025 es la ventana de observación, el momento en que 3I Atlas pasa más cerca de la Tierra y es posible una recopilación óptima de datos. Los telescopios terrestres de todo el mundo seguirán la actividad del cometa, las observaciones espectroscópicas caracterizarán la composición de las emisiones gaseosas y la monitorización fotométrica documentará los cambios de brillo que podrían indicar tasas de sublimación variables. Los instrumentos espaciales, en particular el telescopio espacial James Webb y el telescopio espacial Hubble, captarán imágenes detalladas que revelarán características estructurales invisibles desde el nivel del suelo. Los radiotelescopios buscarán señales que puedan ser generadas por la actividad eléctrica en la coma del cometa. Algunos telescopios buscarán específicamente marcadores biológicos. Ciertas moléculas orgánicas absorben la luz en longitudes de onda características. Si existen aminoácidos complejos, bases nucleicas u otras biomoléculas en el material expulsado por 3I Atlas, la espectroscopia debería detectar sus firmas. La clave está en distinguir los compuestos orgánicos biológicos de los abióticos. Muchas moléculas orgánicas se forman de forma natural a través de la química de la radiación en el espacio, pero los compuestos orgánicos biológicos suelen mostrar una quiralidad específica, aminoácidos zurdos o azúcares diestros que los procesos abióticos producen en mezclas iguales. La detección de una fuerte preferencia quiral en el material expulsado sería una prueba convincente de su origen biológico. La polarimetría ofrece otro método de detección. Las estructuras biológicas, las células, las membranas y las proteínas suelen tener geometrías organizadas que polarizan la luz de formas distintivas. Si las partículas de la coma de 3I Atlas muestran signos de polarización incompatibles con el polvo aleatorio, pero compatibles con estructuras celulares organizadas, eso sugeriría la presencia de vida. Esta técnica se ha propuesto para detectar vida en las atmósferas de exoplanetas. Su aplicación a los cometas interestelares es más reciente, pero técnicamente viable. La prueba definitiva requiere la recogida de muestras. La detección remota proporciona pistas, sugerencias y posibilidades intrigantes, pero la confirmación definitiva exige un análisis práctico en laboratorio. Varias agencias espaciales están estudiando conceptos de misión. Existen oportunidades de lanzamiento a finales de la década de 2020 y principios de la de 2030. La duración del vuelo sería de 5 a 8 años, dependiendo de las trayectorias elegidas y los sistemas de propulsión. La recogida de muestras se produciría a mediados de la década de 2030, eso es dentro de una década, una larga espera, pero potencialmente la misión científica más importante que la humanidad haya intentado jamás. Porque si la panspermia es real, si 3I Atlas transporta organismos vivos relacionados con la vida terrestre o biología alienígena evolucionada de forma independiente, todo cambia. Nuestra comprensión del origen y la distribución de la vida se transformaría por completo.
La astrobiología dejaría de ser una ciencia teórica para convertirse en una ciencia aplicada que estudia muestras reales de vida extraterrestre. La búsqueda de vida en Marte, Europa y Encélado cobraría una nueva urgencia, ya que esos mundos podrían albergar no solo biología procedente de la Tierra, sino también vida autóctona independiente. Y la pregunta pasaría de ser, ¿estamos solos? A, ¿cómo está interconectada la vida en toda la galaxia? Del aislamiento al parentesco, de un origen singular a una familia cósmica. 7.500 millones de años de viaje, miles de sistemas estelares atravesados, quizás docenas de mundos sembrados con biología latente, a la espera de condiciones adecuadas para despertar. 3I Atlas, no solo como explorador, sino como jardinero. No solo como observador, sino como colonizador, difundiendo la vida por la galaxia, no por intención deliberada, sino a través de la física y la química y la sorprendente resistencia de la biología cuando se le da suficiente tiempo y protección. Y ahora está aquí, acercándose a nuestro mundo, potencialmente trayendo consigo parientes que nunca supimos que teníamos. Organismos que comparten nuestra ascendencia galáctica, aunque estén separados por miles de millones de años de evolución independiente. Las observaciones de diciembre comienzan a responder a estas preguntas. Las misiones de retorno de muestras completan la investigación. Y la humanidad descubre si realmente somos terrícolas o si somos ciudadanos de una comunidad biológica que abarca la Vía Láctea.